Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Historia Total y continuamos con el trabajo que venimos desarrollando sobre la historia del Partido Unificado Marateísta. Yo soy Augusto Malpartida y feliz de tenerlos en esta presentación. Estamos ahora con Aída García Naranjo, más conocida como Mocha, todo un personaje en la historia del partido, y queremos conversar con ella sobre cuál es su mirada de la experiencia del Partido Unificado Marateísta, de los escenarios difíciles que le tocó confrontar, ¿no? Y de lo que podemos sacar como lecciones, enseñanzas de ese periodo de desarrollo del Partido Unificado Marateísta para los tiempos de hoy, ¿no? Hola, Mocha. Buenos días. Para mí es un gusto emocionante además. Bueno. Agradecerte especialmente que se pueda dar esta oportunidad. Yo siempre creo que hacer historia, escribirla, repensarla, nos ayuda pues a recrearnos, a refundarnos siempre. Así que es magnífico que estemos acá. Sí, que hemos querido hacer este esfuerzo y gracias por apoyar en esto, ¿no? Y aportar lo que ha sido tu experiencia. El trabajo del partido en el ámbito, bueno, ha tenido varios ámbitos, ¿no? El ámbito campesino, el ámbito minero, el ámbito urbano también, ¿no? Yo siento que allí te desarrollaste bastante en el ámbito urbano, ¿no? ¿Qué espacios ocupó el partido en el trabajo urbano? Bueno, muchísimo. Tú haces una introducción muy importante porque, digamos, uno de los principales requisitos que no son los del momento, digamos, si es que queremos hacer un balance. En el caso nuestro era la inserción social. Era un requisito, entonces se atendían diferentes frentes, así como tú nombras el campesino, el minero, el de los pescadores, por supuesto, el frente cultural, ¿no? El frente de las comunicaciones, el frente de los derechos humanos y, por supuesto, el frente urbano, ¿no? Yo me fui a Villa El Salvador, casi década y media, en realidad 14 años, ¿no? Para mí son dos los frentes, bueno, varios los frentes, ¿no? He trabajado en diferentes espacios del partido, ¿no? Pero los que hayan marcado mi vida inicial en la política es el Frente Campesino y el Frente Urbano, ¿no? En el caso del Frente Urbano, básicamente mi experiencia de trabajo en Villa El Salvador. Yo me gradué como maestra, no influyó en mí, digamos, ni Engels ni Mar. Yo venía de un colegio religioso, ¿no? Cuando se produce el golpe de Velasco, yo salía recién del colegio, ¿no? Influyó en mí Paulo Freire, el más grande educador brasilero que hace recién 2 años cumplió 100 años y que he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, ¿no? Mucha influencia en la izquierda peruana, además. Latinoamericana y mundial, sí. ¿no? O sea, Paulo Freire trasciende todas las fronteras por su opción preferente también por los pobres. Es decir, yo leo primero la pedagogía del oprimido que la teología de la liberación. Solo por poner un ejemplo de lo que fue el trabajo urbano, porque digamos, la pedagogía del oprimido te llevaba obligatoriamente a una opción preferente por aquellas personas en busca de educación. Es decir, teníamos un país con un analfabetismo enorme y marca mi inicio en el trabajo pues, de campo en Villa El Salvador, en el grupo 13, en el sector 15, en lo que se llama hasta ahora el SECOMBES, el SECOM Bella Alegría, el Centro Educativo Comunal Fe y Alegría de Villa El Salvador, ¿no? Número 17. No existía, por supuesto, en ese momento. Nosotros llegamos directamente con las invasiones a acompañar a la población como consecuencia del terremoto del 70. Mira tú, el terremoto del 70 marcará de por vida mi camino hacia la opción política, ¿no? Se desplazan los pobladores de todo el norte como consecuencia del más dramático pues hecho sísmico que se haya tenido en el siglo XX, ¿no? En donde se pierden más de 70.000 vidas, un nivel muy alto de desaparición, pero eso trae como consecuencia las grandes movilizaciones. Ya Lima había vivido grandes movilizaciones y las había recibido, ¿no? Pero Villa El Salvador fue un hito fundamental porque, digamos, se asientan en esos momentos en Villa, se estima en esos momentos más de 250.000 personas que son trasladadas primero desde el Colegio Inmaculada, que eso no se iba a permitir hacia las pampas inhabitadas de todo el sur. Eso efectivamente además fortaleció a las propias constructoras que desarrollaron, digamos, sus proyectos de carreteras, de avenidas, de infraestructuras
en lo que sería la CUAVES, la Comunidad Urbana Autogestionaria, ¿no? La histórica CUAVES, ¿no? De ahí, en fin, yo tengo mis mejores recuerdos en el sentido de esa opción de trabajo, ¿no? Y esa opción de trabajo fue la educativa, fue la magisterial y fue la cultural. La diferencio dentro del urbano, porque lo urbano también es un genérico, ¿no? Yo entro como maestra, pertenezco a la generación de la fundación del SUTEP del año 72, nunca fui dirigente nacional, lo fui de base desde Villa El Salvador, teníamos la base número 13, el sector número 13 en Villa El Salvador, con dirigentes muy importantes de nuestra época también, ¿no? Gallardo viene de estas historias del SUTEP, uno de los últimos ministros de Educación de este periodo, ¿no? Hablo del Frente Cultural porque fundamos el Centro de Comunicación Popular de Villa El Salvador. No existía, por supuesto, eso ha devenido después en grandes núcleos como el Teatro Las Esteras, el Teatro César Vallejo, el sobresaliente Miguel Almeida, que se convierte en cantante y recorre todo el mundo. Por supuesto, María Elena Moyano, las mujeres que ahí trabajan, Paloma Valdevellano, Nieves Rojas. Es un momento además en donde el proyecto reformista de Velasco se plantea el tema de la alfabetización. Y me meto también a los programas de alfabetización. De ahí voy a rescatar mujeres tan importantes como Paloma Valdevellano y Nieves Rojas, que son las primeras, porque en realidad nosotros fuimos a educar a los chicos, pero sus madres eran analfabetas. Así que sentimos que teníamos la obligación en las noches de las mismas aulas trabajar con las madres. Y eso fue importante para mí, fue un ejemplo inmenso, ¿no? Y digo también el magisterio porque también fue el momento sindical, del inicio sindical, del inicio de las luchas del SUTEP, de las luchas de las huelgas. El proceso de formación del SUTEP, ¿no? Fue todo el proceso de formación del SUTEP, de las grandes luchas, porque se dice que esta de Castillo de 55 días fue la más larga y histórica. Eso no es así. Nosotros, previo al paro nacional del año 79, ya el 5 de julio yo caigo detenida en las grandes movilizaciones y luchas del magisterio. Fuimos subrogados el 77, el 78, el 79, y las huelgas habían superado los 100 días, habían superado los 3 meses. Entonces, hasta ahora, se recuerda. Por supuesto, son huelgas históricas importantísimas, con detención de cantidad, y no solamente con detención, sino con despido masivo, con subrogación. Yo dejo un momento Villa El Salvador porque somos subrogados, ¿no? En el colegio, ¿no? Volviendo al Partido Unificado Marateísta y el trabajo en Villa, ¿no? ¿Cuál era la idea de trabajar en Villa? ¿Cuál era el proyecto allí? Bueno, el proyecto en Villa fue hacer un proyecto piloto de participación ciudadana, de formación de cuadros juveniles y de la conducción de la comunidad autogestionaria. No es un hecho de la casualidad que haya sido el PUM el primer alcalde. O sea, el primer alcalde va a ser Michelle Ascueta, pero lo va a suceder pues Johnny Rodríguez, también de las mismas filas, y van a estar entre los regidores, es decir, Néstor Ríos, Isaías Chumbes, vamos a tener a las chicas Besolo, vamos a tener a toda una generación de jóvenes en el sentido de formación de cuadros políticos en la conducción. Ya nosotros efectivamente veíamos las experiencias también del Ande Rojo, ¿no? El PUM ha tenido las experiencias participativas en, digamos, en lo municipal, rural, de lo que fue ANTA, de lo que fue Limatambo, ¿no? Ahí tenemos a Wilber Rosas de ahí. Entonces, por supuesto que el trabajo municipal fue muy importante en todo el territorio nacional. En la entrevista que hace Quintanilla en la semana anterior se habla efectivamente de cómo se condujeron gobiernos regionales. El Perú estuvo dividido en macroregiones, porque hoy día estamos departamentalizados. Estamos ante una descentralización frustrada, que en realidad es una departamentalización, ¿no? Pero en el caso de Villa era notable, por ejemplo, que la estructura municipal se puso al servicio de la CUAVES, con esa famosa consigna de ley comunal, ley municipal. Ley comunal, ley municipal, por supuesto que sí, y ahí vamos a tener los liderazgos femeninos pues tan importantes como el de María Elena, que llega a ser no solamente pues la presidenta de las organizaciones femeninas, sino por supuesto la teniente alcaldesa de Villa El Salvador, ¿no? Viene ella de las filas del PUM, por supuesto que sí, ¿no? Lamentablemente también escuché a Eduardo cómo el segundo congreso tuvo pues decisiones que, si bien es cierto, correspondían a la época,
hicieron perder dirigentes, ¿no? Eso desconcierta también a María Elena en algún momento. Sin embargo, sale de nuestras filas como muchas mujeres que militaron de manera significativa con nosotros en Villa, ¿no? Ley comunal, ley municipal, y la gestión duró largamente porque, digamos, se fue reelecto, ¿no? No solamente hubo una primera gestión, sino se fue reelecto, pero además era la organización por manzana, era la organización de la comunidad por manzana. Eran experiencias que habíamos recogido de diferentes valoraciones que habíamos hecho en América Latina, y ya había el tiempo pues de la democracia participativa, de los presupuestos participativos, ¿no? En Perú eso es más o menos el origen de la propuesta de presupuesto participativo. Claro que es el origen, por supuesto que sí. Nosotros nos inspiramos en lo que fue el PT. Ya en el 80 se había fundado el PT y nosotros como PUN participamos en la fundación del Partido de los Trabajadores de Brasil. Todo ese tema de la democracia participativa, de los presupuestos participativos, se recogen de esa experiencia, ¿no? Como de la experiencia cubana, efectivamente, la organización comunal, la organización barrial, la organización urbana por cuadra, por manzana, por asentamientos, ¿no? Claro, ¿no? Y eso en el ámbito Villa, por ejemplo, pero también hubo un trabajo intenso en el tema vaso de leche. Sí, bueno, por supuesto, para mí, así como digo, me han marcado el trabajo con la Confederación Campesina, que me abre de lo urbano al mundo andino, otra mirada. Por supuesto, yo he acompañado 30 años la experiencia del vaso de leche, ¿no? He acompañado desde la fundación del vaso de leche. Por supuesto que he sido regidora metropolitana, también teniendo la propia responsabilidad formal del vaso de leche como miembro del comité directivo, pero para mí lo más importante como PUN es que éramos asesores del vaso de leche, ¿no? Desde su inicio con Teresa Parcana, después con las compañeras de San Juan del Lurigancho, ¿no? Después, por supuesto, con el propio Biel Salvador. Hemos tenido grandes dirigentes de la fundadora en el Cercado, a Julia Quispe, también militante del PUN. En el caso del Agustino, la esposa fallecida prontamente de nuestro alcalde en el Agustino, Jorge Quintanilla, Betty, prontamente partió, no tuvo una enfermedad, también era dirigente importante con responsabilidad, digamos, en el vaso de leche, en la organización social. Por eso que te hablaba de que un elemento central de ese proyecto político fue la inserción social. Entonces, tienes ahí dirigentes como Yolanda Garay en el Agustino, porque no solamente se tuvo el gobierno en el Agustino, se tuvo el gobierno en Comas, se tuvo el gobierno en Villa María del Triunfo. Todo eso implicó, digamos, darle base social, digamos, a lo que fueron esos triunfos populares, ¿no? Claro, hay una relación directa entre militancia y organización popular, ¿verdad? Por supuesto que sí, por supuesto. Había un movimiento popular. Había un movimiento popular en ascenso, indudablemente no podemos hablar hoy de la misma dinámica, porque digamos cuando hablamos nosotros en el Perú de la crisis destituyente del Ejecutivo, del Legislativo, de los poderes establecidos, también hay una afectación del movimiento social, ¿no? También una crisis de representación en los movimientos políticos, ¿no? No solo los partidos. Claro, no, la crisis es mayor, la crisis es de otra envergadura, ¿no? Claro, ¿no? Y dime algo, acuérdate del periodo, tú has mencionado el segundo congreso. Sí, claro que sí. ¿No? Las leyendas urbanas, ¿no?, hablan de la confrontación entre libios y zorros. Sí. ¿Dónde te ubicabas tú? Bueno, yo estaba entre los libios. Ya. Estaba entre los libios porque en la primera entrevista que tú haces de eso hace referencia pues Eduardo, ¿no? Bueno, por supuesto, era un momento muy crítico, ¿no? Así como se comentaba, el PUN se fue a la guerra. Creo que es muy importante las declaraciones que Eduardo hace en esos momentos ante los medios, ¿no? El país está en guerra. Es decir, finalmente la Comisión de la Verdad nos dio la razón cuando se definió que estuvimos ante un conflicto armado interno. Y por supuesto que nos tuvimos que defender. Organizamos las rondas campesinas. En Villa se organizaron las rondas urbanas. El asesinato de María Elena no es una respuesta casual de lo que vivíamos en ese momento. Y tuvimos una lógica defensiva, no tuvimos una lógica ofensiva. Tuvimos una lógica defensiva. Digamos, yo como consecuencia de ser subrogada en el SUTEP, pasé a trabajar a CEDAL, al movimiento sindical. Es más, mis primeras células habían sindicales, en Metal Impresa, en las federaciones, digamos, de los metalúrgicos en Lima, ¿no?
el asesinato de Castilla a nosotros nos marca. Tuvimos atentados personales también. Yo como responsable del vaso de leche, efectivamente, porque decíamos pues que éramos una contención del movimiento social, del movimiento popular y de las propias mujeres organizadas, ¿no? Además, cuéntame esto, mira, además porque era un periodo sumamente conflictivo, cruzado por esta guerra interna, ¿no? Que es el periodo en el cual se desarrolla el partido, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, fue un momento crítico porque nosotros tuvimos que pedir licencia para tener pistola. Nosotros trabajamos en un centro en donde efectivamente toda nuestra atención era obreros que eran agredidos sistemáticamente y que estábamos absolutamente sobreexpuestos. Pedimos nosotros permisos en la oficina para el uso de armas, porque la situación fue muy crítica, estamos hablando pues del periodo 80 al periodo 2000, entonces exactamente el periodo del PUN del 84 hasta el 2001, ¿no? Entonces fue crítico, teníamos que tener mecanismos de seguridad permanentemente. En el caso mío, en el vaso de leche, efectivamente, he estado afectada también con agresiones en relación a lo que fue la ofensiva senderista, ¿no? Y por supuesto que tenemos mártires en ese sentido en todo el país, no solo en Puno, como se relató en la segunda sesión que tú haces, sino también, o sea, lo más notorio para nosotros es Villa, después Pascuala Rosado, ¿no? De las mujeres. Tuvimos mujeres compañeras del vaso de leche y de los comedores populares que salieron al exilio, que salieron a Guatemala, que salieron a España. Y esa fue la situación que vivimos, ¿no? Y en el trabajo cultural, en el que también has tenido un espacio muy protagónico, cuéntame cómo fue eso. Así como ha sido maravilloso estar con las organizaciones sociales de mujeres, que para mí son el movimiento social más importante del siglo XX, son 40 años de un movimiento emergente, masivo, sin precedentes en ese país. Por supuesto, para mí el Frente Cultural pues, fue maravilloso, ¿no? Así como te decía que se trabajó en los diferentes frentes, en el caso del Frente Cultural efectivamente se trabajó en la música, en el teatro, en el cine, en la poesía, en los grupos de barrio, en la escuela popular. Se funda la Coordinadora de Trabajadores del Arte Popular 19 de julio en homenaje justamente al 19 de julio. Mi primer contacto con lo cultural resultó muy importante, que era el Sindicato de Actores del Perú. Ahí me vinculo con Delfina Paredes, que será una militante destacada, y por supuesto ahí es que conozco yo a Barrantes, en el Frente Cultural y en el Sindicato de Actores, justamente en momentos de celebraciones, porque nosotros terminamos tanto Tiempo Nuevo como Yuyascani, como diferentes grupos, terminamos afiliándonos, ¿no? Nosotros veníamos de células culturales también, ¿no? En donde indudablemente estábamos organizados a nivel del teatro, de la música, del cine. Hemos estado en lo cultural en frentes importantísimos, en la Videoteca de Lima, van a destacar ahí los hermanos Villarán, va a destacar Daniel Martínez, va a destacar Álvaro Gonzalo, va a destacar, digamos, un conjunto de cineastas que van a acompañar esos procesos, ¿no? El Negro Espinosa, a Fernando Espinosa, el grupo Chasqui, por hablar, digamos, de lo que fue todo el área, porque consideramos que lo cultural era absolutamente central, ¿no? En el caso de música, los conjuntos que se dan a nivel popular en los barrios, en el campo, fueron gigantescos. Si bien es cierto, Tiempo Nuevo destacó porque era un tiempo, era un equivalente en ese momento a lo que era Inti Illimani y Quilapayún, y por lo tanto teníamos una oportunidad enorme de recorrer el mundo. Hemos recorrido todos los continentes, ¿no? Icónico, ¿verdad? Claro que sí. Y fuimos el grupo de la Izquierda Unida, ¿no? Militábamos dentro de Tiempo Nuevo, compañeros de vanguardia, compañeros del PCR, compañeros del Partido Comunista, compañeros del PSR, compañeros del Partido Comunista Peruano y por supuesto compañeros independientes. Lo mismo fue en el teatro, ¿no? Mi organismo, que era una célula, que me preguntaban, yo tenía que poner un nombre a mi célula, ¿no? Había otras células ya con otros nombres que no eran los que yo quería usar. Y entonces propuse Poitier. Y me dicen, ¿y por qué pones Poitier? Pensando en el cineasta. Y yo dije, Eugenio Poitier. Poitier pues era el creador del Internacional, ni más ni menos. Yeah. Pero efectivamente no era un personaje conocido en el mundo de la cultura en ese momento. Y luego efectivamente las nuevas células pues se llamarían Rosa Larco o Alfredo Torero. Es decir, se asumiría una identidad porque previo
a esa célula Pottier, las células pues se llamaban Yenan, Lucín, había toda una tendencia a lo que fue la revolución cultural, que era una cosa, y por supuesto, los teatros eran Gorky, La Madre, Puño de Cobre, por hablarte, digamos, de los momentos aurorales que como vanguardia, en fin, que es la que confluirá hacia el punk, impulsa desde esos momentos, ¿no? Claro, pero el punk de alguna manera le da frescura a ese trabajo también, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. ¿No? Por supuesto, no éramos, yo siempre me he definido como una heterodoxa, ¿no? Para nosotros era fundamental Gramsci, ¿no? Entonces veníamos de una lectura de las cosas culturales, pero las cosas culturales como un fin en sí mismo, como el cambio de lo cultural, como el cambio político, como el cambio histórico. Lamentablemente hay compañeros que entendían el tema cultural como funcional a la política. Como un adorno, ¿verdad? No. Como una cosa de acompañante, no más del proceso político. Y no solamente de acompañante, con un destino equivocado, es decir, se nos puso en agipro, en agitación y propaganda. Por lo tanto, los que veníamos de la música y los del teatro eran los que íbamos a agitar en el meeting, los que íbamos a hacer los calentadores del meeting, es decir, éramos funcionales a la política y no éramos un proyecto en sí mismo de cambio cultural como cambio revolucionario, como cambio de época, ¿no? No se había entendido, gracias. No se entendió, no se había entendido. Entonces, eso frustró a mucha gente porque no se comprendió que era un fin en sí mismo, no era un instrumento para que hablara tal o cual dirigente. Que no se entendía que la disputa cultural era básica en la política. Sí, claro, entonces se nos tenían a mujeres, a chicas, digo como yo, porque éramos jóvenes, que veníamos de los grupos importantes de teatro, de música, de cine, a ser las agitadoras del meeting, a ser las presentadoras de los dirigentes. Háblame de eso. ¿Cómo fue este asunto de la presencia de la mujer en el punk, ¿no? El trato a la mujer en el punk? El espacio en el que tú tenías que moverte en el punk. Claro que sí, mira, tú me parece muy importante, porque a mí me encantaría este programa poblarlo de mujeres del punk, poblarlo, porque si bien es cierto, no todas accedieron a niveles de dirección, como a mí sí me toca, yo soy en el primer comité central del punk, está también otra compañera Milagros, por respeto, digamos, a las funciones públicas que ella hoy día tiene, no voy a decir su apellido. Mira tú, ya en el año 84, en la fundación del PUM, planteamos una cuota de género. El Perú la aprobó en el año 97. Imagínate la ventaja que teníamos. No se aprobó. Pero efectivamente entró como debate la política de género, la política de reconocimiento, la política, en fin, de derecho a tener representación. Por supuesto, hubo un nivel de satanización y efectivamente decían pues que con Milagros y yo la cuota del 20% ya estaba representada. Éramos peso pesado, a pesar de efectivamente que yo era mucho más ligerita de la época en la que estamos hablando, ¿no? Por supuesto, Gina Vargas, Maruja Barrig, Gladys Acosta, Julia Tamayo, cumplen un rol fundamental en influir en tema de la política de género, porque no podemos dejar de recordar, digamos que, porque se ha hablado de los dirigentes hombres, que indudablemente han tenido un protagonismo porque tuvieron la conducción, porque efectivamente no podemos dejar pues que la izquierda era machista, leninista, ¿no? Era y sigue siendo, porque existen resistencias todavía en ese sentido, ¿no? No solamente en el Estado que quiere disolver el Ministerio de la Mujer y hacer uno de la familia, que busca invisibilizar el rol de la mujer. Vicky Villanueva pues ya había fundado Flora Tristán, Susana Galdós ya está en Flora Tristán, las diferentes compañeras que trabajaban también en el tema de la diversidad. Por supuesto que Gina, en el caso de Flora, todas esas mujeres están vinculadas a hombres de vanguardia. Es decir, estamos hablando de Vicky Villanueva, o sea, Edmundo Murrugarra estaba casado con Vicky Villanueva, Óscar Ugarte estaba casado con Susana Galdós, Sinesio López estaba casado con Gina Vargas, ¿no? Teníamos compañeros dirigentes de la Metropolitana de Lima, un dirigente casado pues con Gladys Acosta en ese momento. No estábamos hablando de personas que no estaban vinculadas incluso orgánicamente a los principales dirigentes. Y hubo un nivel de resistencia. Y nosotros para fastidiar efectivamente planteamos pues que entonces la Comisión de la Mujer la presidiera el compañero Murrugarra.
que tenía un peso político significativo, más que el que nosotros podíamos tener en ese momento, pero queríamos esa conquista. Pero abrimos un espacio para nosotros, abrimos una comisión de la mujer, abrimos una política para las mujeres, y efectivamente ellas, esto, así como en el mundo cultural hay gente que se distanció porque no quería ser utilitaria la política, en el mundo del feminismo y de la diversidad sexual, entre ellas las más destacadas en ese tiempo, Fresia Carrasco, en fin, terminan en la fundación de estos espacios más institucionales de las organizaciones vinculadas al trabajo feminista en el Perú, que hasta hoy día, 45 años después, siguen siendo pilares fundamentales, ¿no? Por supuesto que el debate fue rico en ese frente y vamos a tener mujeres en todos los terrenos, porque estamos hablando quizás de mujeres que son más protagónicas en el espacio nacional y que son conocidas, pero tenemos a Ana Herrera pues en Tacna, tenemos a Janet Brondi, Janet Dávila Brondi en Tacna, en las regiones, tenemos a Cusi en el Cusco, tenemos a Carmen Salazar Cortegana en Piura, por hablarte de algunas pues dirigentes importantes, ¿no? Ahí descubrimos también que la primera congresista de Iquitos era ni más ni menos que la congresista Ubillusa en el año 56, madre de Óscar Ugarte. Por lo tanto, él tenía la relación desde esposa, desde madre. Entonces, eso permitió un ingreso y un debate que no lo daban los partidos comunistas en ese momento, que no lo daban otros partidos en ese momento. Entonces, era la vanguardia fue una vanguardia. Que mostraba resistencias. Por supuesto, no. Pero mira tú, han sido una consecuencia, porque también, así como una lógica fue la inserción, otra cosa fue la escuela de cuadros, otra cosa fue la formación política y el frente cultural, el frente magisterial, el frente periodístico, indudablemente en el frente femenino, en el tema feminista y en el tema de la diversidad, hemos sido una vanguardia. O sea, no dejó de ser una vanguardia Óscar Ugarte en ese momento también. O sea, no es solamente un tema... Claro, pero pocos lo acompañaban. Sí, había resistencia, indudablemente que sí, pero te digo, sí hemos sido vanguardia de gente que 20, 30, 40 y 50 años después sigue en esa pelea efectiva, siempre cuesta arriba, ¿no? Siempre cuesta arriba, ¿no? Oscar, que en la fundación del MOL fue impresionante. Por supuesto, el movimiento homosexual de Lima fue un referente central. Dirigentes nuestros, como en ese momento Castro y Haya, han tenido que ir a sacar detenidos de los compañeros y compañeras del movimiento de las diversidades, ¿no? Entonces, no, o sea, la experiencia es una experiencia enormemente rica, por supuesto, para mí en las escuelas de cuadros, porque, digamos, en este trabajo de lo cultural y de las mujeres han habido cantidad de las mujeres en todo. No es un hecho, mire tú, de la casualidad de que la Confederación Campesina, como digo yo, que fue de lo que más influyó en mí, primero ese descubrir en quechua, o sea, a mí me lleva a aprender quechua en tiempo nuevo, la necesidad de vincularme con el movimiento campesino, la necesidad de vincularme con las tomas de tierras, la necesidad de trabajar con esas mujeres. No es un hecho de la casualidad tantas dirigentes mujeres en el Congreso que salen de la CCP y salen de las escuelas campesinas, se lleva a tener un núcleo ahí que se llama Intiquilla, y ahí tenemos que destacar la labor de Gladys Fernández, de Lourdes, ¿no? De Carola, conocida como Carola por su chapa, que en realidad no era su nombre, pero que han sido dos piezas fundamentales. El tener a Hilaria Zupa está pues entre los orígenes también del PUN, ¿no? En estas polémicas luego que se hicieron famosas con Marta Hildebrand por ni siquiera reconocer quechua y aymara. Hemos tenido dirigentes campesinas. Es un escenario bien complicado, porque el mundo campesino es fundamentalmente machista. Sí. Sin embargo, lograron las compañeras. Sí, y la lógica de la complementariedad. Mira, yo he tenido que, para mi práctica política, en las políticas de igualdad de género, de construir todo este tipo de construcción que se nos da desde siempre, es decir, que somos hijos de Adán y Eva. Y entonces, claro, ha habido que deconstruir algunos saberes y decir que todos los pueblos tienen mitos fundantes. Y en esos mitos fundantes el Perú también tiene un mito fundante paritario, que era pues Manco Cápac y Mama Oyo, que emergen en unidad del lago Titicaca a un momento fundante. Pero se hablaba de los 4 hermanos Ayer, no se hablaba de Mamacocha, no se hablaba de Mama Arraegana, no se hablaba del conjunto de las parejas fundantes, porque no son hombres los fundantes de los 4 suyos, son parejas fundantes. Superponen la cultura occidental a eso. Sí, no, por eso. Entonces ha habido que deconstruir mucho
y tener alternativas efectivamente de presentación, de imaginario también desde lo local, desde lo popular, ¿no? Pero yo quiero rematar en lo de la CCP, es la primera organización que hace décadas aprueba el derecho paritario de campesinas y campesinos. No es un hecho de la casualidad haber tenido como parlamentaria pues a Hilaria Supa, a Paulina Arpasi, a Claudia Cuari y a otras compañeras, en fin, tú sabes que los nombres hoy día no dan todo el tiempo de ponerlas en mesa, pero compañeras de Ayacucho en las direcciones también, en el Congreso también, ¿no? Ni hablar de todas esas mujeres que han estado en la representación provincial, distrital y regional, ¿no? Cuando se ha ganado los gobiernos regionales. Entonces, yo sí estoy contenta, mira, todo este programa, porque sí quería venir a poblar este programa y este momento, que es una oportunidad magnífica, de los nombres de esas mujeres que tienen que estar colocadas en nuestra historia. Berta Consiglieri, en el Frente de Tierra Fecunda, para las revistas, en la cultura, a Yolanda Velázquez, en Amauta, a Charo Velázquez, todas esas mujeres que aportan de manera significativa a todos estos proyectos, a los proyectos culturales, a los proyectos, digamos, de video, a María del Carmen Sala, a Patricia Vice, por hablarte de mujeres que han impulsado, pues, digamos, dentro del Frente Cultural, que es el que tú me preguntas, experiencias dentro del campo de derechos humanos. No podemos olvidar el rol que ahí ha cumplido también Liliana Panizo, el rol que ha cumplido otras compañeras, no todas militantes del PUN de ninguna manera, pero compañeras efectivamente vinculadas al trabajo del PUN también, ¿no? Sí, en el área de derechos humanos, en donde Pancho Soberón hoy día en una situación tan crítica dio un espacio gigantesco también a la presencia femenina, ¿no? En el área de derechos humanos, ¿no? Este es otro tema que creo el PUN desarrolló con mucha fuerza, el tema de derechos humanos, ¿no? No solamente el tema Javier, que hizo de eso uno de los pilares de su gestión, siempre, sino también Pancho, que acabas de mencionar, las compañeras que acabas de mencionar, y que de alguna manera creo que le dio un sello al partido, ¿no? Claro que sí, dio un sello y efectivamente hemos sido una organización que ha trabajado en esos frentes de manera significativa, no solamente a nivel de lo que fue el trabajo, digamos, de reflexión en lo que es la Asamblea Nacional de Centros, del cual también somos muchos de nosotros fundadores, sino efectivamente en las organizaciones de derechos humanos que llegan a constituir una coordinadora que llegó a congregar a 81 organizaciones. El rol de Pancho en ese sentido ha sido fundamental y tiene que tener los reconocimientos que él merece ahora, que está en una situación absolutamente ya crítica de muchos años, en donde no perdió el paso de tener una ruta muy clara, ¿no? Tenemos una Gloria Cano heredera de esa lucha, heredera magnífica de esa lucha, por supuesto, pero de estos caminos abiertos, porque así como hubo el tema de la inserción, así como hubo el tema de la formación de cuadros, hubo el tema también de la permanencia, ¿no? El tema de la permanencia, en ese sentido pues de que la historia es continuidad, de que la historia es permanencia, ¿no? De no la mirada al corto plazo, de una mirada más estratégica, que es un poco el déficit que tenemos, ¿no? Hoy sí. Estamos con un déficit en la mirada de corto plazo de la coyuntura, hemos perdido horizonte y tendríamos que entender que nuestra crisis no es de gobierno, no es de coyuntura, es más sistémica, es más estructural, y yo hablo de una crisis destituyente, ¿no? Que dará inicio desde mi punto de vista a un momento constituyente y a un proceso de nuevo pacto social que está en curso, ¿no? Pero para terminar con el tema del partido en derechos humanos, yo siempre tuve la percepción que no era un trabajo de asistencia, ¿no? Sino más bien, en términos concretos, se volvía un trabajo de contención de la violencia política, de denuncia de la contrainsurgencia, de la denuncia del senderismo, que atacaba, ¿no? Comunidades campesinas, ¿no? Organizaciones populares, ¿no? Por supuesto que sí, pero además de defensa de la enorme demanda en el que estaba cantidad de pobladores, tanto en el mundo urbano como en el mundo rural. El acompañamiento, la defensa ha sido sistemática, incansable,
tiene décadas, ¿no? Tiene más de 4 décadas ese trabajo. Entonces, yo creo que eso ha sido fundamental. Hay defensores de derechos humanos del partido en diferentes lugares que se han formado en el PUN, que han estado en las escuelas del PUN, ¿no? Y entonces ese es un tema, pero además se complementó con el trabajo de radio. O sea, así como hemos hablado del Frente Cultural, no podemos ignorar a los Gentil Rondinel, a los Ralph Oliendo, al Fercho, a Rodríguez Fercho, a lo que fue el trabajo que se tenía en la radio, por hablarte de Tacna, por hablarte de Cusco, por hablarte de Puno como parte de los lugares principales, ¿no? En la inicio también de la Coordinadora Nacional de Radio, porque ese trabajo de derechos humanos vino acompañado de un nivel de difusión que requería, porque claro que hemos vivido un conflicto armado interno durante 20 años, ¿no? En nuestra presencia en la Comisión de la Verdad, por supuesto que sí, en nuestros testimonios, en nuestro acompañamiento de ese proceso, ¿no? Claro. Personas, por supuesto, de la Comisión de la Verdad vienen del PUN, ¿no? No es que no vengan del PUN. Ahí tenemos personas que han sido comisionados importantes, ¿no? Es bien curioso, pero el PUN finalizó su desarrollo y su existencia como partido, como institución, ¿no? Pero la trascendencia del PUN es mucho mayor que eso, ¿no? Dime, ¿qué continuidad encuentras tú en el mariateguismo, que era lo que pensaba el PUN en su momento, con los tiempos de hoy? Bueno, yo pienso que el mariateguismo sigue siendo nuestra línea de continuidad y que el mariateguismo seguirá siendo nuestro horizonte histórico, ¿no? Seguirá siendo nuestro horizonte histórico porque efectivamente es continuidad. Esto no significa un estancamiento, digamos, en una mirada pasadista del rol de Mariátegui solamente, ¿no? Claro. Sino efectivamente el protagonismo a un sujeto social que es fundamental en el país, como el sujeto rural, como el sujeto campesino, como el sujeto indio, ¿no? Pero además lo que tú hacías mención, ¿no? La heterodoxia, ¿no? Para encarar la política. Sí, 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 por supuesto que sí. Que se enriqueció, por supuesto, con la cultura, con la diversidad. O sea, cuando uno iba a los congresos campesinos, en realidad yo decía, ¿no? Así como Paulo Freire cambia mi vida y me hace tomar la decisión de invadir con los pobladores de Villa El Salvador, por supuesto, la CCP, para mí el Congreso de Checán marca, ¿no? El ir a pie hasta Checán, el recorrer el Cusco, estar en el Congreso, el escuchar los informes de las tomas de tierras, de la recuperación campesina, de la formación, para mí ha sido fundamental como experiencia política, ¿no? No, pero además todos esos hechos alimentaban un poco el conjunto de ideas del partido. Por eso, ese sentido, quizás, o sea, remato la idea, por supuesto, ese sentido permitió enriquecer el mariateguismo para nuestra época, permitió entender el socialismo para nuestra época. Así como Mariette pues, nos iba a decir, sin calco ni copia, efectivamente, si tú bebías de Villa El Salvador, de los mineros, de Pablo Inza, de las luchas mineras, de la simbología que tenía para nosotros la masacre de Cobriza, la masacre de Juliaca, lo que representaban las tomas de tierras, lo que representaban las tomas de tierras y los asentamientos humanos en el Perú. O sea, nos dieron otra forma de construir nación, de construir práctica y de tener un mariaterismo concreto, ¿no? Lamentablemente muchos dirigentes de nuestra época han llegado a la política en la búsqueda del Estado y no en la búsqueda de la sociedad, no en la búsqueda del movimiento social transformador y de una sociedad, a pesar de que no tenemos nosotros 80% de informales, los que vienen de la política tienen una distancia con ese sector. Y yo diría que hay muchos que subieron en ascensor mientras nosotros subíamos cerros pues cuesta arriba para construir partido, para construir sociedad, para construir organización, para construir, digamos, conocimiento, conciencia, ¿no? Yo creo que, digamos, tiene vigencia el pensamiento de Mariátegui, la sigue teniendo. Creo que el mariateguismo tiene que seguir siendo nuestra ruta, tiene que seguir siendo nuestro horizonte. Esta mirada que tenemos de refundación, de momento constituyente, de salida constituyente, de pacto social, por supuesto, tiene en estas ideas de muchos, ¿no? Por eso que me defino como heterodoxa. O sea, en las ideas de Mariátegui, en las ideas de Basadre, en las ideas de Flora Tristán, por hablar, en las ideas pues de Magra Portal, en las ideas que nos han nutrido todos esos años,
por supuesto, de Tito Flores Galindo, ¿no? Lo que representa Malpica, nuestro saber, digamos, de que el Perú, como se nos decía, pues no tuvo una clase dirigente, tuvo una clase dominante, y ese estudio que Carlos Malpica se encarga de hacer de los 12 apóstolos, de los grupos de poder, no existía un Paco Durán sin un Carlos Malpica. Entonces yo creo que eso sigue siendo continuidad y eso se sigue dando en todos los terrenos, ¿no? Es la herencia del marateguismo y, como tú bien dices, no es el marateguismo de estampita, pues. No es la estampa de Mariátegui, ¿no? Es un mariateguismo vivo, es una sociedad viva, es una sociedad que indudablemente, ya se dijo en el primer programa, ¿no? No se habló sobre las mujeres en el sentido de la crisis de esa República Criolla. Sí se señaló que habíamos vivido 50 años de esclavitud dentro de la República, hasta Castilla, y 150 años de servidumbre hasta Velasco. Lo que no se terminó de decir es que de 12 constituciones, recién las mujeres estamos en la constitución número 10, de 12 constituciones. Y después en la 11 y en la 12, es decir, la constitución del 79 y la neoliberal de la dictadura del 93, efectivamente en total han participado 9 mujeres en la redacción de los pactos sociales de ese país. Entonces, quizás esa conciencia no la tenemos para tomar conciencia de que no hemos sido partícipes, nuestra voz no ha sido partícipe de la construcción de una mirada. Y efectivamente, para mí eso es mariateguismo, cuando hablamos creación heroica, sin calco ni copia, y por supuesto no hemos dejado de tener pues una mirada en el frente internacional, que ha sido fundamental, mucho más en una época en donde necesitamos también una mirada de ese mariateguismo, es decir, Mariátegui pues nos colocaba en la escena contemporánea, Vallejo nos colocaba pues al pie del orbe, ¿no? Nunca hemos querido ser una autarquía, sino parte de un mundo global, ¿no? Claro, sobre todo en tiempos, por lo menos en la región en la que hay oleadas progresistas, ¿no? Que pueden, y de hecho sirven para avanzar también en el país y pensar en una Latinoamérica mucho Hay quien nos plantea que no hablemos de las oleadas, sino que hablemos de los ciclos. Y efectivamente, al margen de cuál es el concepto que utilizamos, estamos viviendo un segundo ciclo progresista. Y efectivamente yo soy de las que afirman, de las que creen, de las que tienen fe, como efectivamente se nos enseñara de ese optimismo estratégico de los pueblos, ¿no? He tenido el privilegio pues de estar en la juramentación de AMLO, en la de Fernández, en la de Xiomara Castro, en la de Boric, ahora recientemente en la de Petro. Entonces, eso te llena de energía, te llena de fuerza, te llena de continuidad, y la admiración por Mariátegui en América entera. O sea, los peruanos no tenemos clara conciencia de lo que significa como... Sí, ¿no? Y tenemos los grandes estudiosos de Mariátegui en Italia, con grandes producciones, está traducido a cantidad de idiomas. Te lo decía yo en el sentido de, como iba nombrando todos estos triunfos, efectivamente reconocen al Perú como una gran nación. No nos ubican pues como un país bicentenario, se nos ubica como una civilización centenaria, o sea, no centenaria, sino milenaria, ¿no? Estos bicentenarios efectivamente son bicentenarios de procesos criollos que no han terminado los procesos de inclusión, ni los procesos de injusticia social por los que se levantara pues Túpac Amaru y Micaela Vacías. Pero digo, al Perú se le mira como una civilización milenaria en el mundo, y se nos tiene un gran respeto, un respeto enorme. Yo he tenido el privilegio de ser la embajadora del Perú en el Uruguay, y Montevideo era el puerto que el virreinato tenía en el Atlántico, cosas que muchos no sabemos, y tienen un amor excepcional, digamos, por la tradición y por los orígenes peruanos, ¿no? A propósito de esto que tú llamas ciclos progresistas, el actual es notable porque enclaves conservadores como Chile y Colombia. Y Colombia, por supuesto, que eran sostén del modelo. Bueno, el propio triunfo peruano y el propio triunfo mexicano. Recordemos que se pretendió reemplazar UNASUR y Mercosur pues por el Grupo del Pacífico, por la Alianza del Pacífico, pero la Alianza del Pacífico, digamos, en base a Chile, Perú, Colombia y México. O sea, cambiaron de giro, y además el conjunto de estos presidentes están planteando con peso diferente, por supuesto, el restablecimiento de UNASUR, el fortalecimiento de la CAM, el tema de la convergencia CAM
Mercosur y por supuesto el levantamiento del gran proyecto de CELAC, ¿no? De la Comunidad de Estados Latinoamericanos. En el caso mío estoy levantando el proyecto de CELAC social. No considero pues que estos estados no tengan que tener contrapartida social como ya ha habido cumbre de los pueblos frente a la cumbre de las Américas. Entonces ese es un tema fundamental que se va a firmar porque digamos buscamos nosotros en este tránsito mundial hacia una multipolaridad ser un polo regional dentro de este tránsito multipolar. Indudablemente la CELAC va a cumplir y está cumpliendo un rol fundamental, ¿no? Finalmente, Mocha, como esto no es una historia para la nostalgia... Sí, por supuesto que sí. Y menos para la nostalgia paralizante. Por supuesto. Por supuesto, menos todavía, ¿no? Más bien queremos sacar las visiones que nuestros compañeros y compañeras dirigentes tienen sobre lo que fue la experiencia del partido y de lo que nos puede ser útil para este tiempo, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Bueno, me reafirmo en que lo útil para ese tiempo es volver a la calle. Volver a la calle en el buen sentido, en el sentido de volver a la sociedad, volver a la organización social, volver a nuestra raíz, volver a la gente, ¿no? Yo veo proyectos hoy día totalmente desligados de lo que es una construcción en ese sentido, ¿no? Luego, no perder ese sentido de optimismo estratégico de los pueblos para salir de la coyuntura, ¿no? No quedarnos atracados en la coyuntura, ¿no? Yo veo que tenemos una mirada muy de corto plazo en un Perú milenario, en un Perú bicentenario. Nosotros igual todavía no llegamos ni siquiera al 2024, en donde recién diremos que el Perú cumplió su ciclo bicentenario. Entonces, efectivamente, no podemos perder de vista, digamos, esa mirada, ¿no? No podemos perder de vista el que tenemos que ayudar, contribuir y ser parte de volver a fortalecer la articulación social y la articulación política, ¿no? Creo que no se ha superado el sectarismo, creo que no se ha superado el dogmatismo, que son problemas recurrentes para la izquierda peruana y que siguen sin ser superados, y que si bien es cierto no vamos a hacer de la unidad un fetiche, efectivamente, creo que el Perú ha tenido una oportunidad histórica con el triunfo de Castillo. Yo hablé personalmente con él, le dije que tenía la gran posibilidad de ser un dirigente que tenía la gran posibilidad de unir a toda la izquierda peruana. A mí me ha tocado vivir el triunfo de Barrantes. He acompañado al municipio de Lima, he sido regidora metropolitana, he estado también en el periodo de Belmo. El proyecto más importante de él, por el que se le recuerda a la gente, es que la gente todos los días tiene una taza de leche para tomar en su casa, cada día los más pobres del Perú, ¿no? Se va a la segunda vuelta y en realidad García no gana, o sea, gana por walkover, claro. No compite. Yo soy de las que creo que fue un error no ir a la competencia de la segunda vuelta, porque se decía que la posibilidad era perder, pero yo creo que la posibilidad también era acumular, que la posibilidad también era firmarse, y que el balconazo de García a favor de Castillo no le hubiese quitado al alcalde de Lima efectivamente el triunfo en la municipalidad en un siguiente periodo para seguir afirmándolo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, considero que fue un error que el proyecto del Frente Amplio tuviese el desgajamiento que tuvo entre el Frente Amplio y Nuevo Perú. Considero que fue un error no presentarse a las elecciones municipales y regionales del año 18. Entonces, entre las reflexiones, el abstencionismo en política es absolutamente grave. Es decir, es como en la física y química, en política los vacíos se llenan. Y eso lo llenó, lo ganó estos núcleos religiosos. Pero se siente la ausencia de un partido, ¿verdad? Sí, se siente la ausencia de un partido, entonces tenemos que seguir con el partido, pero efectivamente nosotros ya no nos podemos cerrar en el núcleo con el que hemos trabajado el 16, el 18, el 20, el 21. O lo ampliamos y lo reafirmamos como partido, o estamos repitiendo pues los errores del pasado, ¿no? Entonces creo que ese tiene que ser un aprendizaje y necesitamos un proyecto político indudablemente que tenga un Estado Mayor, que tenga un núcleo político, que tenga una organización política. Yo creo que estamos ante la puerta y el alumbramiento de un nuevo referente mayor en donde debamos confluir diferentes fuerzas políticas. Muchas gracias, Mocha. De verdad, muchas gracias. A ti las gracias. Quizás solamente una reflexión. También para las mujeres, ¿no? Yo creo que cuando una mujer, lo digo desde mi esencia mujer, entra a la política, la mujer cambia. Pero cuando muchas mujeres entramos a la política, la que cambia es la política.
Y entonces yo estoy muy convencida que un cambio sin las mujeres solo será un cambio a medias. Ojalá que tu programa sirva para seguir invitando a hombres y mujeres, por supuesto, a que militen en los partidos políticos. Sin ninguna duda. Otra vez muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Gracias, encantada, encantada. Bien, amigos, amigas, así cerramos el programa de hoy día. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Muchas gracias.